Muy buenas noches a todos. Llega vuestra hora favorita, la hora del confirmado Moncloa de Carles Enrique, que sigue teniendo una actividad brutal en redes sociales. Muchas gracias a todos los coroneles que os estáis alistando en este ejército cívico para tener más trato directo con Carles Enrique. Vayan a recordar que el programa solo podrán escuchar los coroneles y los Patreons que estén pagando por encima de los 25 euros al mes. Sabemos que es un gran esfuerzo, pero también tenéis que entender el esfuerzo que hace Carles Enrique por estar un sábado, por estar de lunes a sábado y yo también, ¿no? Que estamos haciendo un programa con 4 duros, sin la ayuda de nadie y con el gobierno en contra. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo te encuentras? Bien, hoy de esos días que parece que no pasa nada visiblemente, pero que han pasado muchísimas cosas, de esos días que digamos que sorprende la cantidad de cosas que hay que no parecen muy públicas, pero que existen. Te noto la voz agotado, exhausto. No, sí, eso aparte, o no, ahora estaba, ¿cómo se dice en castellano? Estaba barallando, estaba bostezando. Estaba bostezando, son muchos días ya, son muchas horas, muchos días. La gente a veces se piensa que hablar, bueno, esto lo sabes tú, que hablar media hora que estamos habitualmente es algo que es pam pam, no, esto no es una conversación de bar, hay que tenerlo preparado, hay que leerse todo se hace en riguroso, con rigurosa información, es decir, que es un tema de que no es Una algo que charla, que no es haga. una charleta del Madrid y el Barça. Exacto, es decir, Y hay que que medir más, cada palabra porque puede haber correcto. demandas. Exacto, ¿no? Y eso al final, psicológicamente, yo lo he dicho desde el primer día, cansa mucho más psicológicamente que físicamente, porque tienes que tener la actividad todo el rato pendiente de cualquier cosa, cualquier última hora, cualquier novedad Nuevas fuentes de y información del equipo Zulu, de sí, contestarles. sí, sí, no, no, y contestarle, contrastar y bueno, pero bueno, es decir, yo creo que de momento seguimos sobreviviendo, que ya es Hoy más importante. avanzado un tema, la batalla del cuartel del Salado. Cuéntame, porque ¿a qué te refieres? Sí. Sí, ¿qué se cuece en ese cuartel? Quienes son de Madrid, bueno, no sé si todo el mundo saben que es un cuartel que está al lado de embajadores más o menos de la Guardia Civil. Y es un cuartel curioso, es un cuartel grande, ¿vale? No es el más grande de Madrid, pero es donde han destinado, por ejemplo, a De los Cobos, donde si alguien recuerda hace unos meses cesaron al coronel de la UCO, también se ha destinado allí. Y por lo que parece, se está desde la dirección de la Guardia Civil, no la dirección política, obviamente, que es la directora Gámez, que sabemos que nadie traga hablando en plata, sino desde el cuerpo, digamos, se está transmitiendo al ministro y a la directora un mensaje de que los nuestros están con nosotros y de unidad. Y se está Ujú. concentrando allí mucha gente con mucho peso. Es un poco el tema que nos comentan y que eso está preocupando mucho en Moncloa, porque esos movimientos de destino obviamente no los define un cargo político. Son Ujú. destinos que define el cuerpo, digamos, y el cuerpo está con los suyos y está concentrando los suyos en zonas muy concretas. O sea, tiene detrás más un mensaje obviamente político que de otro tipo, no hagamos tampoco aquí ningún escenario raro, y en el sentido de que están con los suyos hasta el último momento y van a estar con ellos por y para siempre, vamos, que eso no lo duden. Curioso. Y el juzgado 51, ¿qué está ocurriendo allí? Porque se ha Buah, retrasado la declaración del delegado del gobierno, ¿no? se ha vuelto a retrasar, vamos, yo lo que sé es que es el día 10. No, No, te pregunto, o sea, o lo he leído yo mal. no, pues ahora me has cogido fuera de juego. Yo por lo que sé es el miércoles, día 10, Ujú. porque sí ¿Hay que ha alguna acabado. novedad? Sí, a ver, las presiones son intensísimas, es decir, y hemos comentado incluso de que hasta el día de la declaración, que en principio es el miércoles, van a ser todavía mucho más. Es decir, la jueza Medel pues está aguantando, vamos, todas las presiones de todo tipo, vamos, llamadas, visitas, todo lo que queramos imaginar, se puede imaginar. Recordemos que tiene escolta desde hace una semana y parece claro que esa declaración puede ser el inicio de un gran problema para el gobierno. El gobierno está muy preocupado con la declaración el miércoles del delegado, porque parece ser que habrá pruebas suficientes para que sea imputado. Y el tema aquí es si de la propia declaración puede salir una segunda imputación a Simón.
Y eso es algo que pone muy nervioso a la Moncloa porque estamos en lo que ya llevamos diciendo desde hace días. Saben perfectamente que Simón no es el último de la fila. Quiero decir que no, si a él le imputan o si tiene algún tipo de riesgo, y las muestras de cariño en los últimos días bastante sorprendentes, saben que él va a tirar hacia adelante, es decir, porque él sabe que no es el responsable último de algunas decisiones, aunque haya firmado alguna cosa, ¿eh? Y entonces a partir de ahí ya se temen cualquier cosa. Por eso decimos que estos días que parece, lo notas en el ambiente, es decir, que parece, bueno, esto ya han conseguido que todo se pare, la tranquilidad, no sé qué, parece que no haya pasado nada. Es una falsa sensación. Es decir, están pasando muchísimas cosas que a lo mejor la gente no percibe y que son fruto todo de decisiones estratégicas, por llamar de alguna manera, bastante claras. Si se acuerdan, la semana pasada, por ejemplo, unas cosas que comentamos es que una de las peticiones, llamamos petición que podía ser imposición, que habían tenido tras la gran bronca que hubo entre Redondo y Iglesias, era que bajaran la visibilidad. Yo no sé, pero yo preguntaría a muchos de los que nos escuchan, ¿quiénes han escuchado estos días a Pablo Iglesias? Prácticamente no se ha hablado de él. Es decir, ha bajado totalmente la visibilidad. ¿Por qué? Porque es consciente, y el gobierno es consciente de que su sola presencia pone de los nervios a mucha gente. Entonces saben que para intentar mantener el fuerte, por llamar de alguna manera, en pie, necesitan que cierta gente calle. Y son de esas cosas que hay que analizar más profundamente de lo que parece. Es decir, no todo es titulares, que es lo que hemos dicho alguna vez, sino muchas veces hay que leer mucho entre líneas. Y por eso lo del juzgado 51, que parece algo, ¿sabes? Que sea un juzgado, un caso, no sé qué, es realmente muy importante. Y las presiones que recibe la juez, yo creo que si algún día se llegan a saber, sorprenderían a más de uno porque verían que hay gente que tiene muy poco estilo democrático en este país. Ahí lo Ya. dejamos. Por cierto, ¿te ha sorprendido la última hilarante declaración de Fernando Simón de que los datos de los fallecidos llevan congelados no sé cuánto tiempo? Sí, bueno, es que 10 Fernando días, ¿no? Simón, sí, Un sí, yo disparate. creo, no sé si ha dicho 10 o 8, pero sí, es de esas cosas que al final uno llega a entender incluso por ejemplo, mira, lo que ha pasado hoy, que es el día de fases. Hace un mes las fases parecía que que era la cosa más importante de la humanidad. Yo es que me jugaría el cuello ahora de que mucha gente no sabe ni en qué fase está ni deja de saberlo. Es decir, bueno, a quien no lo sepa, en principio el lunes entra en fase 2 Barcelona-Madrid y el resto entran en fase 3. Eh, pero ¿dónde vamos? Que es algo que al final también se ha traspapelado todo, se ha acelerado. Si recordamos las primeras fechas que hablamos de fase, nos íbamos a julio. Ahora nos estamos viendo que en principio todas las fases se acabarán el 21 de junio, pero es más. Y eso algunos lo hemos comentado y es un poco cómo funciona este gobierno. Podía haber habido ayer, exagero, 32.000 muertos en Madrid que hubieran pasado de fase igualmente. Le está absolutamente igual ahora las fases. Son cosas de esas que no se acaban de entender. Hoy mismo ha salido el tema de la Unión Europea de que quieren aprobar que todas las fronteras se abran el 15 de junio y el único país que no lo va a hacer es España. Con lo cual va a ser todavía más ridículo. Es decir, España no es que no abra las fronteras internacionales como el resto de Europa, que va a ser la única excepción, es que no va a abrir ni las fronteras provinciales. Pues claro, son de esas cosas que, claro, tú le dices a un europeo que a partir del 15 en una Europa única, de mercado único, de libre circulación, que puede ir de Francia a Bélgica, de Bélgica a Alemania sin problema, y claro, resulta que un europeo que esté en Alicante no puede ir a Murcia. Es todo un poco, vamos a decirlo, es un poco patético. Entonces, claro, que luego aparezca Simón y diga que, pues bueno, que se han congelado los muertos. Bueno, ya comentamos ayer que el Financial Times ya no hace caso a los números, pero es que ni el Financial Times ni cualquier persona que tenga dos dedos de frente, y lo que sorprende es que el ridículo tan ridículo, tras ridículo, tras ridículo, parece que a nadie le afecte. Es decir, son de esas cosas que vamos, parece como asumido, pero volvemos a insistir, es decir, que no hay que olvidar de que hay mucho más de fondo, mucho más de lo que parece, y estas cosas que mucha gente
y lo notas en redes, se enfada, no puede ser, esto es una vergüenza, nadie hace nada, sí que se están haciendo cosas y estas cosas acaban pasando factura. Es decir, eso que nadie lo olvide, es decir, Es que lo de esto... Salvadorilla es de locos, de que diga que ahora que el aumento de muertes, cuando ya lo está diciendo el INE, que hay un 25% más de muertes este año que el año pasado, que no se debe totalmente al coronavirus, pues ya me dirán si se debe a la proliferación de anacondas, al No, sapo, al veneno del sapo de Nacho sí, Vidal, o qué, no sé. pero al final, mira, y ponemos un ejemplo de que ha saltado a la tarde, es decir, el tema de que han enviado, creo que era el juzgado 39 de Madrid, a Ayuso al Supremo, por el caso de las residencias. Es decir, por 28 muertos, 30 muertos, no sé qué es, que entra que el tema parte del tema del famoso documento del alto cargo de sanidad, el único cesado, por cierto, en España, Carlos Mureste, pero vamos a explicarlo un poco por partes. Es decir, resulta que aquí hay 40 y pico mil muertos y una asociación que se constituye bajo el estigma de Podemos es la única que logra casi en pocas horas llevar a la presidenta de la comunidad, de una comunidad que todo el mundo sabe que están intentando hacer una moción de censura junto a Ciudadanos, al Supremo. El resto de políticos parece que no ha pasado nada. 20 y pico mil muertos más, 30.000 muertos más, y parece que no haya pasado nada. Yo, ojo, no entro en si Ayuso es responsable o no, si lo es, que lo cargue y que la cesen y lo que tenga que pasar. Pero lo que es bastante indignante es que la justicia en algunos estamentos se utilice para hacer política. Es decir, yo creo que hay mucha gente en el partido de gobierno que no asistió a la clase aquella de la división de los poderes en una democracia, porque es que no se acaba de entender, es decir, y la manipulación tortuosa, torticera que se hace de muchas cosas es bastante sorprendente, por no decir otras cosas. Y el uso malicioso que está haciendo Ciudadanos, las prisas, una parte de Ciudadanos, como comentamos ayer, o una parte fundamental de Ciudadanos para intentar arrojarse lo que no le han dado a las urnas, hombre, pues algunos creemos que Ayuso no va a tardar en convocar elecciones, como debería ser, porque vamos, al final, y esto es muy así, es decir, al final lo que mandan son los votos. Ojo, que los votos son los que nos han traído esta situación también, pero bueno, al Pero se empieza a final, confirmar, Carles, hoy lo pensaba cuando estaba yo ya mediodía hablando de esa traición, de esa lealtad de Ciudadanos. Yo no he visto algo igual en mucho tiempo. Es decir, que un consejero filtre directamente correos internos contra un compañero del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, contra Ruiz y Cubero, que ha hecho una buena gestión en la sanidad madrileña, que puede cometer errores, que al menos han reconocido un error, pero es que este 8M, este Pedro Sánchez, no ha reconocido el error del 8M, sino que lo ha celebrado y se van a bloquear faltando el respeto a la víctima. Es decir, empieza a vislumbrarse que esa prórroga del estado de alarma que le ha concedido Inés Arrimadas hasta en 3 ocasiones esconde un pacto para repartirse el poder a nivel sí, nacional. pero eso si nos acordamos lo explicamos Sí, lo porque mucha explicaste tú. gente el primer día, es decir, lo explicamos y la gente no sé qué, porque Ciudadanos hartaba de decir, no, que es la primera y única vez, porque es por un tema sanitario, y nosotros comentamos, y está la grabación ahí, es decir, esto hay un pacto que implica cambiar diversos gobiernos. Comentamos, el primero y fundamental, Madrid. Comentamos que alguno a lo mejor ahora se sorprende, pero lo comentamos aquellos. Otro es Andalucía. Es decir, que la gente no se lleve equívocos. Es decir, aquí no van a parar por ningún tema. Y otro podría ser Madrid. Aquí tienen un problema en el tema de Madrid, ciudad, que Villacís no está, digamos, en el eje de Arrimadas, para entendernos. Con lo cual, sería sustituir, y ahí sí que yo creo que va a ser mucho más dificultoso. Ya veremos si Villacís en las próximas elecciones en qué partido acaba yendo. Ya lo dejamos ahí también. ¿Tú Pero es crees que se puede ir al probable. PP? Hombre, ella se lleva muy bien con Almeida. No, yo no entro tanto a qué partido, pero lo que está claro en qué partido no estará. Y más que nada por una cosa bastante lógica. Es decir, imaginemos por alguna cosa que se convocan elecciones en... Sabemos que las elecciones municipales son los años que son, porque no lo sepan, no se pueden convocar unilateralmente. Las autonómicas sí. Imaginemos que hay unas elecciones en la Comunidad de Madrid, y porque las convoca Ayuso, que tiene su poder para convocarlo, luego el estado de alarma, Ciudadanos, lo que hemos dicho, desaparece totalmente. Claro, Villacís queda en una posición muy complicada en ese partido. No se va a presentar con un partido que no tiene prácticamente, que no tendría ningún diputado en Madrid.
por mucho, porque estaríamos hablando de una situación de una candidata personal, que solamente tiene su gancho, que a diferencia de Aguado, algunos creemos que Villacís tiene su gancho. Entonces, tiene dos opciones, una, o irse con algún partido, vamos a decirlo así de claro, o ir unilateralmente, que sabemos que es muy complicado, pero lo que está claro que seguir con Ciudadanos no parece que se subía, y Villacís, para que no lo sepan, no es una persona de la cuerda de Arrimadas, con lo cual, si el camino de Arrimadas es ir al PSOE, que es lo que hemos comentado también y comentamos hace unos meses, y se acabará confirmando, veremos que el camino de Villacís no es el mismo. Se acabará confirmando, hablas. De Sí, Inés. hombre, sí, hombre, eso, vamos, igual que dijimos que habría una moción de censura en Madrid y mucha gente saltó, no sé qué, pam, pam, igual que comentamos lo de Robles, que era la candidata, y mucha gente se pensó que esto era de un día para otro y consiguió subir en las encuestas, y luego pasó lo que pasó, pero consiguió subir. Al final las cosas lo hemos dicho desde el primer día, es decir, las tendencias se acaban cumpliendo, no porque nadie articule por detrás, ni nadie esté moviendo fichas, que la gente a veces se hace unas teorías conspiranoicas un poco, con todo el cariño, un poco psicópatas. Esto es mucho más sencillo, lo hemos dicho este primer día, al final esto va de ambiciones, de política y de quién tiene donde caerse muerto y quién no tiene donde caerse muerto. Y un ejemplo muy claro es Aguado. Aguado es un elemento, y lo hemos comentado, que no tiene donde caerse muerto, con lo cual o accede a la presidencia o sabe que cuando acabe el ciclo desaparecerá de la política, y es un personaje que no tiene de qué vivir, vamos a decir las cosas claras. Y en política el problema, y es algo que a lo mejor a alguno le va a sorprender y a alguno incluso le va a cabrear, algunos pensamos que uno de los problemas de la política, hasta a lo mejor te sorprende si te enfadas tú, Javier, es que se cobra poco, porque al cobrar poco lo que haces es una barrera para que la gente capaz no pueda entrar. A lo mejor habría que suprimir la meta de políticos, eso no lo discuto, pero habría que darle unos sueldos para que viniera gente competente, porque si no el problema es que la gente que entra a la política entra porque tiene un mejor sueldo del que tendría en su vida, y alguien que tiene un buen sueldo no pierde ni el prestigio, ni la imagen, ni nada por meterse en política. Y ese es un problema que habría que valorar mucho, es decir, nosotros que simplemente opinamos, que no hacemos nada más, vamos, nos hemos expuesto a una de matones que realmente haces las cifras económicas a final de año y dices, oye, no sé para qué me he metido. Dice insultos, desprecios, no sé qué te voy a explicar a ti, Javier, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final dices, oye, pues imagínate que estuviera en la política, sería lo mismo o peor. Pues claro, o eso está bien pagado o tenemos un problema. ¿Quién se mete? Pues gente sin mochila detrás, gente sin experiencia, gente que no ha hecho nada en la vida, con una vida plana, con un cerebro plano habitualmente, que no tienen nada más que eso en la vida, con lo cual, y ahí es donde explico yo muchas veces que todo es mucho más sencillo, que pongamos un ejemplo tonto. Si uno tiene un trabajo bueno, el que sea, cualquier persona que nos escuche y cobra sus 4.000, 2.000, 3.000 euros al mes, pues si le van a decir que le van a echar, se va a poner preocupado y va a hacer lo posible porque no le echen. Y al final, la política es eso. Cuando miran a un plazo, sea más corto o más largo, dicen, hostia, dice, mi partido va a desaparecer. Dice, ¿qué debo hacer? Pues me junto con este porque, oye, yo a final de mes he de pagar a la mujer, al amante, al perro y al gato. Entonces, claro, al final todo lo que parece súper complicado de conspiraciones y por ideas y no sé qué, se reduce a eso. Y el ejemplo de Arrimadas que comentamos hace un mes y medio era ese, es decir, Arrimadas ve que su partido se hunde, tiene que mantener, entre comillas o sin comillas, ha de mantener un ritmo de vida, y sabe que en una empresa privada no va a estar porque con todo el cariño no tiene la capacidad para generar el sueldo que cobra ahora. Con lo cual, pues oye, me junto con el PSOE. De aquí, y a lo mejor alguno también se va a sorprender. Yo soy de los que cree que, no sé, la Arrimadas debe tener unos 30 y pico años. Yo creo que con 50 y pico años seguirá en política. Es de esas personas que no se va a descabalgar de la política porque vive muy bien y porque ha demostrado Habrá manifiestamente que es sido una más o incompetente. menos, habrá No, sido pero más. ya ha demostrado que como gestor es una profunda incompetente. Lo demostró en Cataluña alargándose cuando ganó unas elecciones sin hacer nada, y lo ha demostrado en Madrid hundiendo lo poco que quedaba del partido. Con lo cual, solo hay que ver, y supongo muchos oyentes lo han escuchado, los comentarios ayer de Girauta sobre un poco sobre sus compañeros de Ciudadanos, que no sé si se pueden decir en antena o no, pero bueno, tú supongo los viste, el tuit de Girauta.
que les venía a decir, literalmente les decía a los excompañeros ciudadanos, cómanme la polla. O sea, que es que al final el tema se convierte en vulgar porque es que hay cosas que os explican así o la gente no las entiende. Ya entiendo. ¿Y alguna novedad más que se haya conocido en Moncloa? No, hoy hay el tema que hay dos temas así puntuales. Lo de Europa es una de las cosas que más está costando de entender, porque ven un poco que el supuesto prestigio de Sánchez se está tirando rápidamente por la alcantarilla. Y el problema, y ahí sí que es algo muy puntual, pero es importante valorar que el supuesto prestigio de Nadia Calviño también empieza digamos, a evaporarse. Con lo cual tenemos un problema conceptual, es decir, que cada vez parece más claro que la función que muchos pensaban, yo voy a reconocerlo que incluido, que Nadia Calviño era una persona fundamental para mantener el contacto con Europa en un momento de crisis, parece que empieza a deshacerse, es decir, no parece que haya ya, o dicho de otra manera, parece que ya haya gente en Bruselas que ya no tiene ninguna confianza con ella, por lo que está viendo de los resultados. Es decir, hay cosas que no se entienden, es decir, ya no hablo tanto esto de las fases, de los movimientos, etcétera, sino incluso vamos a llamarlo claramente, el delirio económico que ha habido aquí, lo de los ERTES. Hoy hay que recordar que en Estados Unidos ha salido la cifra de paro y este mes ha habido un incremento de 2,5 millones de gente trabajando, no de parados, es decir, que ha dado la vuelta las cifras de paro. En España ya veremos el mes que viene cómo seguirá yendo para abajo. Y en el resto de Europa sí que podemos estar hablando, incluso de Estados Unidos, de una salida a lo mejor en V, la famosa V. Aquí estamos hablando de una salida en U o en L, es decir, que no saldremos nunca. Entonces, esta incapacidad a veces de ciertos economistas de gestionar el día a día, vamos a ser sinceros, es decir, la gente que se puede cabrear porque ve las cosas, que no se piense que los gestores ni los políticos de cierto nivel ni quienes deciden las cosas, vamos a decirlo claro, son imbéciles, es decir, aquí la gente al final, porque ellos también dependen de que las cosas funcionen, es decir, a unas economías que no funcionan, pues todos tienen un problema, porque todo el mundo necesita que las cosas estén bien engrasadas para que funcionen. Y lo que se están dando cuenta en Europa es de que ha habido una crisis, se puede haber gestionado mejor o peor, pero lo que está claro es que ha habido países, y ahí España se está luciendo, que no solo lo han hecho mal o rematadamente mal, sino que están intentando salir de una forma mal o rematadamente mal. Es decir, solo parece que están buscando la mendicidad, digamos, de Europa, y obviamente Europa, si acaba ofreciendo dinero, que lo acabará ofreciendo, va a ser con unas condiciones que ya veremos quién es el político que se atreve a implantar las medidas que pide Europa y sale vivo. Porque esto al final es un problema de, no tanto de recursos, que solamente Europa los puede tener, cosa que obviamente España no los tiene ahora mismo, sino es un problema de capacidad de gestión y sobre todo, y lo hemos dicho esto hace unas semanas, el problema que se ve en Europa con mucha claridad es que no hay liderazgo en España. Estamos en manos de una clase política, y aquí hablamos de todos, es decir, desde la oposición, cualquier partido, a los que están gobernando, que carece totalmente de liderazgo, no enganchan a la gente, no tienen capacidad de nada, es decir, y eso se ve como un gran problema, porque van a venir tiempos muy duros, y los tiempos duros necesitan líderes duros que sepan transmitir un mensaje tanto de tranquilidad como de posibilidades. Y ahora mismo el mensaje que está transmitiendo el gobierno internamente es: vamos a perseguir a los jueces, vamos a perseguir a la Guardia Civil, nos importa un carajo los ERTES, nos importa un carajo las colas que llamas tú del hambre, nos importa un carajo todo, porque lo único que nos preocupa realmente, y ahí vemos las alianzas, por ejemplo, con Arrimadas, es llegar a final de mes y tener mi sueldo. Y claro, eso en un país que funcione bien, pues mira, seguramente la gente lo ignorará y seguirá viendo la tele, seguirá viendo el fútbol y tal, pero cuando la gente llega a final de mes y no tiene para pagar el supermercado, ahí yo creo que no están valorando con acierto, digamos, cómo va a reaccionar la gente, y ahí se están metiendo en un problema bastante importante. Sí, yo también lo creo. Pero bueno, vamos a ver cómo van evolucionando los hechos, lo que está claro. Ah, por cierto, hoy estaba yo en el programa de Ana Rosa, así brutal, ha pasado una cosa curiosa, que en la Dime. señal que ha emitido Moncloa del minuto de silencio ya, por el cual cierran el luto oficial, que debería haber llegado mucho antes, Sí, han puesto la carátula otra vez de Salimos más fuerte.
Es decir, que se lo han tragado todas las televisiones porque ni siquiera han avisado. Entonces Ana Rosa ha sido muy crítica diciendo, ¿cómo que salimos más fuertes? Con 40.000 muertos, con 100.000 empresas cerradas, con 8 millones de desempleados. Es decir, Moncloa ha puesto la señal de vídeo que ha colado en las televisiones, ese mensaje al final, y lo ha colado así en todos los programas de televisión. No, es que hemos dicho una cosa que, a ver, podemos estar de acuerdo o no, pero sí que hay una cosa que yo creo que va a ser innegable, que el uso yo creo que ha sido seguramente el momento, voy a decir una cosa a lo mejor rara, el momento en 40 años de democracia, que ha habido un uso más partidista de los medios de comunicación, es decir, el uso propagandístico, digamos, de la mentira, ha sido demoledor en estos temas. Es decir, has dicho una cosa que es cierta, es decir, es lamentable que hoy mismo con los 40.000 muertos, que ya sé que lo decimos cada día, y los paros y los 100.000 empresas cerradas, es lamentable que estemos ahora pendientes de, como la semana pasada, de que si una presidenta de una comunidad pagaba un piso, no. Es decir, eso realmente es propaganda. Que hayan acelerado una asociación de Podemos, vamos a decir las cosas claras, que se llama Marea no sé qué, lo de las residencias en Madrid, que volvemos a insistir, que si es delito es delito, pero que se haya acelerado por 28 casos y ha llegado al Supremo antes que 40.000 casos, es vergonzoso. Que una juez que está investigando en el caso 51 se le tenga que proporcionar escolta por su seguridad, digamos las cosas, no le ponen escolta para que llegue antes a trabajar ni para que salga más tarde a trabajar, no, le ponen escolta por su seguridad, porque alguien teme que le pueda pasar algo, que se tenga que llegar a estos niveles y que parece que la gente le da igual todo, aparte de decir el nivel de país que estamos, quiere decir de que la propaganda ha funcionado. Entonces sí que hay lo que llamamos a veces francotiradores, que vamos diciendo cosas, no sé qué, no sé cuánto, que se va moviendo gente, etcétera, etcétera. Pero volvemos a lo que decíamos, y no hay que olvidar que el domingo hay las manifestaciones antifascistas estas que llaman, en Barcelona, Madrid al menos convocadas, y ya veremos cómo funcionan esas manifestaciones, ya veremos si la condición o obligación que le pusieron a Pablo Iglesias de la boca callada, en la bronca la semana pasada, la va a mantener el domingo, porque tampoco está muy claro de que vayan a respetar eso. Y volvemos a decir lo mismo, y hay mucha gente, y eso lo hemos dicho por activa y por pasiva, hay mucha gente muy cabreada, y cuando la gente está muy cabreada en una crisis, no hay manual del que tirar, no tenemos un manual para leer y decir, oiga, mañana la gente va a salir a la calle, no, puede pasar cualquier cosa, y cualquier chispa, cualquier incidente, cualquier yo que sé, imaginemos, porque es domingo, en teoría no está abierto, pero que estuvieran abiertas las tiendas y entrara alguien y rompieran una tienda. Pues a lo mejor el dueño, con el estrés que lleva, coge un bate de béisbol y le revienta la cabeza a uno. Y tenemos un problemón. Entonces, todo eso se está fomentando desde cierta área del gobierno y es algo que algunos creemos que es muy peligroso. Y entonces volvemos a lo que llevamos diciendo desde hace semanas. Hay que intentar, sabemos algunos que es muy difícil, pero saber mantener la calma porque realmente al final las cosas, aunque parezcan lentas, etcétera, se están haciendo y lo que está claro que nadie que haya tenido una responsabilidad en todo este desastre de aquí unos meses va a poder quedar libre. Eso también lo decimos con claridad. Es decir, todo el mundo va a tener que asumir en un momento u otro su responsabilidad en estos días. Y obviamente... Sí, pero está claro que ese error del PP le da mucha munición Sí, al hombre, PSOE, claro. Sí, y ese error, esa sí, deslealtad de sí. Ciudadanos, porque el enemigo está en casa de la Comunidad de Madrid, Claro, al no, y PP el lo puede matar. problema, sí, claro, el problema es que le ponen fácil a Ciudadanos lo que quería hacer, le ponen la excusa ideal. Claro, aquí hay diversas opciones. Una sería, pues, que dimitiera el consejero, pero claro, han tirado directamente a la presidenta. Es decir, no han ido. Aquí hay una diferencia de concepto importante, igual que por el lado, digamos, si tuviéramos que hablar de bandos, por el lado de las demandas del PP, perdón, del PP contra el gobierno, van a los subordinados y los de los subordinados tiran hacia arriba por el lado, con lo cual parece que van más a lo práctico, a lo real, es decir, lo que dijimos ayer, un funcionario de carrera no va a mentir delante de un juez, porque se juega su carrera, y con todo el respeto, y ahora no que nadie se ofenda, es un pringao, es decir, que si miente se queda sin carrera y se queda sin sueldo y a lo mejor está en la calle en 2 días y no tiene de qué comer. Mientras que, por otro lado, como han planteado la gente esta que se hace llamar Marea no sé qué, contra Ayuso han ido directamente por Ayuso.
O sea, con lo cual parece que les importa más la parte mediática de ir contra Ayuso que la parte del resultado que hubiera sido ir pues contra el señor este que han despedido, el Carlos Mureste, por ejemplo, el único alto cargo que se ha despedido en estas fechas, o contra el consejero. No, lo han ido directamente contra Ayuso. Es decir, el planteamiento incluso nos hace ver claramente que es un planteamiento totalmente mediático, y esto es algo que mucha gente dice de que, hostia, a veces hay que razonar, hay que pensar. Pues pensemos en eso. Es decir, si tú lo único que pretendes es conseguir que haya una condena, pues vas a los subordinados, que ellos son los que han ido firmando, etcétera, y a partir de ahí vas subiendo escalones. Sería lo lógico. Si tú lo único que quieres es un juicio, aquel famoso juicio televisivo, juicio mediático, tiras directamente a la presidenta. Aunque luego sepas que va a mentir o lo que sea, porque no sé qué dirá, o va a decir la verdad o va a quedar absuelta. Pero tienes menos opciones de conseguir, entre comillas, porque la justicia esto es muy relativo, de conseguir la verdad. Entonces, hasta en eso se ve de que el afán mediático de algunos es mucho más la manipulación que la verdad. Y yo creo que eso nos plantea un escenario de cómo pueden venir las cosas las próximas semanas. Y yo ya digo que este fin de semana, con el tema del Juzgado 51, va a haber muchas tensiones. El domingo hay las manifestaciones que hemos dicho, que ya veremos cómo acaban, porque, seamos sinceros, nadie lo sabe. Y el problema de en un país como este, o en cualquier país, que cuando se plantea incendiar una calle y nadie sabe cómo va a pasar, es mucho peor que saber qué va a pasar, porque las improvisaciones no es el mejor lugar para hacer inventos. Pues muchísimas gracias, Carles Enric. Mañana, recordad, vamos a hacer un programa solo para los coroneles Chup Chup y también para la categoría de capitán general, es decir, para los que estén en la categoría superior a 25 euros, también en Patreon tendrán acceso. Así que muchísimas gracias, Carles Enric. Mañana tu trabajo se valorará con ese apoyo de las personas que están aportando económicamente una pequeña ayuda, y entendemos que aquellas personas que no han podido aportar nada, que simplemente con su fidelidad y su suscripción nos vale. Mañana tiene que currar y hay que apoyar a Carles Enric también económicamente. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, gracias. Un abrazo. Hasta mañana. ¿Quieres formar parte del club de miembros de Estado de Alarma? Sea un suscriptor premium y apuesta por un contenido libre que defiende a España. Te damos varias opciones. Echa un vistazo a las distintas categorías y, dependiendo de la aportación que desees hacer, elige una. Con eso aportarás a que sigamos pudiendo crear este contenido. De parte de todo el equipo de Estado de Alarma, gracias por tu apoyo. Buenas, ¿qué tal estáis? Hoy es un día importante porque YouTube nos ofrece la posibilidad de generar una comunidad de suscriptores premium. Y diréis, ¿para qué? Pues bien, nosotros estamos encantados con vuestra fidelidad. Sois ya más de 250.000 suscriptores suscritos a nuestro canal. Somos el canal de YouTube que más crece de España y el que más pone nervioso, como bien sabéis, a la Moncloa y a la Sexta. Pues bien, ahora, igual que tenemos Patreon y que ya estamos dando beneficios exclusivos y contactos directos con nosotros, incluso posibilitando la participación directa de algunos de los Patreon en nuestros canales, pues ofrecemos también esa posibilidad a través directamente de YouTube. Hemos creado 5 categorías en homenaje a la Fuerza Aérea Profesional del Estado y en concreto a la Guardia Civil, tras la purga de Marlaska, tras ese cese de Pérez de los Cobos, y esta categoría son un homenaje. ¿Por qué necesitamos apoyo económico? Como bien sabéis, nosotros no recibimos publicidad institucional, no hemos llenado nuestro medio de esa publicidad engañosa de que salimos más fuertes con 40.000 muertos y 8 millones de desempleados y 10.000 empresas cerradas. Y como no queremos esa publicidad institucional, ni tenemos un Roures de la vida, ni siquiera un empresario constitucionalista que nos financie. ¿Por qué? Porque parece ser que en este país los grandes empresarios constitucionalistas prefieren financiar al País y la Sexta, que blanquean el terrorismo del FRAP y que blanquean, por ejemplo, el independentismo. Nosotros no somos así y por eso hemos creado 5 categorías. Sargento, 1,99 euros. Teniente, 4,99 euros. General, 9,99 euros. Coronel Chup Chup de Carles Enric, que a todo el que se abona a esta categoría tendrá acceso directo a él. Y él le responderá cada sábado a las 12 de la noche una pregunta y le dará información de primera mano. Y Capitán General, 49,99, 25 categorías en función de sus posibilidades económicas. Sabemos que son tiempos difíciles, pero si queréis que sigamos combatiendo el gobierno del bulo y que sigamos siendo la alternativa a la Sexta y que vayamos a más y que sigamos poniéndolo nervioso y que sigamos dando voz y rostro a las víctimas del coronavirus, a sus familias, y que sigamos defendiendo la unidad de España, necesitamos vuestro apoyo. Llevamos 2 meses por amor al arte y todo el dinero que hemos recibido ha sido para mejoras técnicas. Así que necesitamos vuestro apoyo y os esperamos en estado de alarma, y suscribiros
de forma premium, que vamos a tener una relación aún más directa de la que ya tenemos. Un saludo.